Muy buenas noches, nuevamente, licenciada Cristina Cornejo. Nosotros somos los miembros del grupo número 1 del Diplomado en Docencia en Educación Superior en modalidad virtual. En esta ocasión, pues vamos a hacer la exposición del tema creación y edición de podcasts con fines educativos, pros y contras, que corresponde al módulo 1, uso de las TIC en la formación docente. Los integrantes de nuestro grupo son Carlos Fernando Alarcón, Luz de María Trejo, su servidor Manuel Ernesto Cárcamo, Diana del Carmen Palencia, Francisco Alexander Aquino Díaz y Jacqueline Beatriz Hernández. A continuación, iniciamos nuestra ponencia, licenciada. Buenas noches, soy Carlos Alarcón y los objetivos de la presente investigación son los siguientes. Objetivo general, conocer el aporte de los podcasts en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también tenemos los objetivos específicos, los cuales son, el número 1, establecer una definición de podcast. Número 2, identificar las ventajas y desventajas de la aplicación de los podcasts en la educación. Y número 3, investigar el papel de los podcasts en la educación superior. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Qué es un podcast? Según las autoras Solano Fernández y Sánchez Vera en su edición de 2010, podcast es un archivo de audio gratuito que se puede descargar y oír en un ordenador o reproductor MP3 como un iPad. Los archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite suscribirse y utilizar un programa para descargarlo cuando el usuario así lo requiera. Para una mejor comprensión del concepto podcast, también es necesario conocer qué significa RSS. RSS es un archivo cuya sigla significa Real Simple Syndication, que en español significa Real Sindicación Simple. La palabra sindicación es un modismo inglés que se refiere a empresas que venden periódicos. Los archivos RSS también tienen la característica de que son formatos XML, lo cual les permite guardar mucho contenido de diferentes tipos en la web para que estos puedan ser utilizados por personas que previamente se hayan suscrito a la fuente de contenido y lo puede utilizar en cualquier momento. Muy buenas noches, les saluda Jacqueline Hernández. Una vez definido lo que es el podcast, veremos las ventajas que tiene el podcast en educativo por parte del tutor y por parte del estudiante. Lo dividiremos en dos partes. El podcast para el tutor lo puede ser utilizado para diferentes propósitos. El podcast para distintos motivos. Uno de ellos puede ser para grabar la sesión en formato audio, para que los estudiantes puedan después consumir estos contenidos en formato audio y deberán mantener siempre, de esa manera, siempre estarán actualizados. Y lo bueno que si no han comprendido algún tema en específico, pues ellos pueden ir a retroalimentarse con los audios, pausarlos en cualquier momento. El tutor lo puede utilizar de forma pedagógica porque puede ser utilizado como un elemento adicional, complementario de carácter informativo. El uso del podcast de parte del docente puede ser muy útil para brindar motivación a los estudiantes, ya que hay una extensa variedad de estos. Y lo bueno es que pues no es algo definido, no tiene ningún tema definido, sino que el tutor decide en este caso. Lo puede usar en cualquier formato, es decir, que siempre informa, explica y entretiene. Ahora, las ventajas por parte de los estudiantes: pueden formar apuntes en MP3, es una gran ventaja, pues, y no necesita ser alguien especializado, simplemente con un teléfono móvil puede grabar sus clases. También por su fácil almacenamiento, puede repasar sin fronteras, es decir, donde quiera, cuando él decida y cuantas veces pues
se sienta que ya ha comprendido el tema, lo puede seguir utilizando. El podcast abre a un mundo de posibilidades, realmente no hay nada restrictivo. Si el estudiante decide ir a la playa y no ha repasado, pues guarda sus apuntes y se va y estudia, ¿verdad? También la creatividad, pues permite desarrollar las habilidades de expresión verbal, ya que tendrá que entender los conceptos para explicarlos claramente. Buenas noches, Diana Palencia les saluda. La creación de un podcast conlleva también desventajas, tanto para el tutor como para el estudiante o receptor. Desde el punto de vista del tutor, advertimos, en primer lugar, que debe de tenerse conocimientos en preproducción, producción y postproducción. Es decir, que dado que la elaboración de un podcast no es una tarea fácil, se requiere un mínimo de conocimiento técnico por parte del educador para poder enviar conceptos y explicaciones con calidad. Otra desventaja que se tiene es la necesidad de contar con equipos de grabación que aseguren la calidad de los episodios, lo que implica contar con al menos un equipo mínimo para poder realizar el podcast. Este sería un micrófono independiente, auriculares, un computador con un software que le permita editar. Un ejemplo de este software sería Audacity, y adicionalmente contar con una cámara adherida al ordenador en caso de que el podcast sea de video. Además, pueden haber dificultades en la retroalimentación, debido a que el podcast permite solo una vía de comunicación, el emisor o tutor hacia el receptor. Se da el caso en que el tutor no podrá conocer de manera inmediata si el contenido tratado en el mensaje fue comprendido por el alumno o los alumnos a quienes se lo dirige. Asimismo, advertimos que el podcast no puede ser utilizado por todos los educadores. Quienes utilizan el podcast como herramienta educativa deben de contar con una muy buena elocuencia, habilidades de comunicación que le permitan captar la atención de sus receptores y darse a entender con muy buena claridad los conceptos que está vertiendo. Por otro lado, advertimos que hay desventajas también para el receptor o estudiante. Así, desde el punto de vista de en primer lugar, advertimos que el podcast tiene un alcance limitado, es decir, aquellos alumnos con una conexión inestable o limitada no podrán acceder o descargar la información contenida en el podcast. Por otro lado, la dificultad para despejar las dudas. Como decía anteriormente, la retroalimentación no es inmediata, dado que el podcast es una comunicación unilateral. Si los contenidos del podcast no son comprendidos por el receptor o estudiante, este no obtendrá una pronta respuesta a las interrogantes que tenga. Finalmente, en ocasiones se puede tener inaccesibilidad a la retroalimentación. Es decir, cuando no permite el podcast la retroalimentación para el educando, el alumno no podrá tener la posibilidad de aclarar dudas sobre los temas que le fueron expuestos por el educador. Buenas noches, les saluda Luz Trejo y yo voy a continuar con nuestra presentación con la aplicación del podcast en educación superior, ya que sabemos que es bastante general y muy conocido que utilicemos herramientas para expresión escrita más que para expresión oral,
como por ejemplo crear un documento en Word y tener que entregarlo en el caso de educación virtual o tener que imprimirlo, ¿verdad? En educación presencial o participar en un foro, tener que escribir siempre la expresión de los estudiantes, pero ahora tenemos esa nueva herramienta que es muy flexible, tal vez no es muy conocida hoy en día, pero es muy flexible para utilizarla y podría ser muy útil en la educación superior, así como lo mencionamos en los siguientes elementos, basado primero en la pedagogía, que puede utilizar una planificación para incluir los siguientes elementos. Primero tenemos la evaluación, ya que el docente puede evaluar al estudiante tomando en cuenta que el estudiante ha puesto de su parte para el dominio de la herramienta y ha puesto de su tiempo para crear la actividad, para realmente tomarse el tiempo de resolver lo que es la actividad y complementar la actividad solicitada. Luego tenemos la audiencia, que se refiere a que el estudiante debe comunicar el tema correctamente, debe usar el lenguaje apropiado para poder comunicar el tema y eso puede incrementar su expresión oral. Por ejemplo, en el momento que tiene que dar una presentación, una exposición, le ayuda a poder expresarse mejor y aprender a tratar los temas que se tienen que resaltar, es decir, los temas que se deben tomar en cuenta dependiendo de la audiencia. Luego tenemos el formato, que debe de estar la concordancia entre la plataforma de difusión y el tema a desarrollar, que quiere decir que puede utilizar lo que es el podcast, lo que incluye el podcast, que puede utilizar en las diferentes plataformas, crear listas de reproducción y buscarlo en diferentes temas que pueden ser utilizados en clase. Y por último tenemos el guión, que es el dominio de tema a desarrollar. Esto le va a ayudar al estudiante y tanto también al docente poder evaluar también las áreas del estudiante en el que puede cronometrar su tiempo. También toma en cuenta que puede tener el desarrollo correcto, es decir, una introducción, desarrollo del podcast, la conclusión, en este caso puede agregar unos créditos, también una opción. Y esto le ayuda a poder realmente recrear su guión en dado caso también tenga que expresarse oralmente en alguna otra situación. Entonces, estos son los 4 aspectos que tenemos de pedagogía. Luego veremos aparte de la tecnología. Es un gusto saludarles. Soy Alexander Aquino y explicaré un poco sobre la aplicación del podcast a nivel de educación superior en su aspecto tecnológico. Se cuenta con 4 pilares fundamentales, lo que es la grabación, la edición, el resultado o archivo digital y finalmente el podcast en la web. Su primer pilar, la grabación. En este caso debemos de contar con el software adecuado, lo que podría utilizarse a través de un computador o un dispositivo móvil y también lo que es el hardware, el equipo que vamos a utilizar para poder hacer una grabación adecuada. Con ello podemos contar con auriculares, un computador, un dispositivo móvil, un micrófono y también podemos contar con la locación donde vamos a grabar, porque de esta forma podemos aislar el ruido externo. Dentro de este aspecto cabe destacar que vamos a ajustar el volumen, la tonalidad y la correcta locución de nuestro guión. Como segundo pilar, la edición. Una vez grabada nuestro podcast o nuestro tema, vamos a editarlo y eso lo podemos realizar desde un software específico como Audacity o la disponibilidad que existe en la web. Dentro de ello vamos pues a resaltar lo que es la revisión del guión. Vamos a acentuar la interacción de la música, el sonido y la comunicación verbal. Finalmente obtendremos un resultado, lo que es un archivo digital en formato de audio que pueda ser compatible con las diferentes plataformas a nivel web, a nivel de celulares, entre otros. Y finalmente, ¿dónde vamos a alojar nuestro resultado podcast? Debe ser presentado pues en un formato URL en donde vamos a alojar nuestro archivo de sonido. Cabe destacar que para obtener visibilidad nuestra página web debe estar correctamente configurada. Pueden existir páginas web gratuitas con un hosting gratuito o también pueden existir un hosting de pago. Todo dependerá de la finalidad con la que vamos a ejecutar nuestro proyecto.
Conclusiones. En cuanto al uso y finalidad del podcast, se le puede encasillar como un instrumento de ayuda para los estudiantes, puesto que ellos podrán escuchar cuantas veces sea necesario alguna clase, exposición o charla que no haya sido entendida en una determinada hora clase. En el aspecto este de escuchar cuantas veces sea necesaria, se puede escuchar en el autobús, en la casa, en la playa, en el automóvil, entre otras partes. También tenemos como otro punto clave es que los estudiantes tendrán el podcast de acompañamiento. Es decir, que si alguna tarea, investigación o proyecto no ha sido entendida, podrá realizarlo escuchando su podcast y seguir con los lineamientos planteados por el docente. Muchas gracias por su atención. Con la definición de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, concluimos en este momento nuestra exposición, licenciada Cristina Cornejo. Agradecerle pues la oportunidad que nos dio y pues quedamos atentos a sus inquietudes. Muchas gracias, estimados. Los felicito. Casi un minuto después de 15 minutos, pero logramos los 15 minutos. Voy a hacer una. Y esta es la pregunta. Si ocupan ustedes podcasts educativos, y la pregunta sería también la segunda, ustedes si tuvieran que hacer un podcast educativo, ¿a qué materia o qué clase se les ocurre dentro de su carrera y en el área de docencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo la implementarían y con qué objetivo estaría un podcast dentro de su clase? Los dejo ahorita el micrófono abierto, ustedes eligen quién va a contestar. Bueno, en realidad yo uso bastante podcast educativos porque yo soy maestra de idiomas, en el momento me encuentro dando clases de francés, entonces realmente es bien bonito utilizar los podcasts para la educación. Mis estudiantes son de diferentes edades, no puedo decir que solo es como para educación superior, pero en tanto que yo siendo maestra los utilizo bastante porque hay de muchos tipos y me gusta también que los estudiantes graben sus propios podcasts porque ellos lo pueden hacer divertido, usan bastante su creatividad, así que yo como maestra de idiomas, en este caso de francés, lo utilizo bastante para que ellos puedan expresarse oralmente, utilizar ya sea un tipo de vocabulario en específico que yo les he sugerido o utilizar una gramática en específico, y eso me ayuda bastante a ellos para poder desarrollar su expresión oral. Y al mismo tiempo me gusta que desarrollen bastante la creatividad porque cada quien lo hace de la manera que ellos gusten. Pueden usar sonidos, pueden usar hasta risas en los podcasts, entonces es una actividad que a ellos les gusta bastante y los ayuda también a desarrollarse mejor. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más que quiera? Alex. Sí, en este caso, pues yo me desarrollo en el área de marketing digital y creo que por el momento no lo utilizo, pero sí es una plataforma totalmente muy amigable con el tema, ya que la mayoría de aspectos tecnológicos son tratados en podcast o podcast, en este caso a través de video. Entonces toda la temática puede ser utilizada con un fin totalmente educativo, ya que la mayor parte también de la tecnología o los nuevos estudios vienen en inglés. Entonces la barrera del idioma no es una limitante, y sobre todo la accesibilidad que nos permite pues el internet a diferentes herramientas nos permite comunicar las ideas de una mejor forma, de una manera precisa y que puede estar al alcance de un bolsillo, a la palma de nuestras manos, en un celular, y poder escuchar pues los temas que nos enriquecen para desarrollarnos profesionalmente. Muchas gracias, Alex. Manuel. Sí, bueno, pero en lo personal tampoco por el momento no utilizo el podcast, no lo he utilizado. Sin embargo, previo a esta investigación he encontrado lo interesante de este sistema tecnológico y su aporte a la educación, no solo a la educación superior, sino que a otros niveles, como ya lo explicó muy bien la compañera Luz. En mi campo, si llego a ejercer la docencia, pues mi interés más que todo es ejercer la docencia en la administración de empresas. Como tal, me he graduado.
generalmente, pues, la administración de empresas tiene una tendencia a tenderse como aburrida. Pero sin embargo, estoy conociendo que con el podcast puede ser todo lo contrario. Se puede hacer una enseñanza y aprendizaje muy interesante, muy dinámico, con muchas posibilidades de aprendizaje. Y creo de que en un momento determinado no dudaría en utilizar el podcast en materias como introducción a la administración de empresas, por ejemplo, que es eminentemente teórica y que genera bastante desgano en los estudiantes el ingresar a ese tipo de materias. Entonces yo creo de que mi aportación pues iría en ese sentido y le agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Manuel. Jacqueline, adelante. En mi caso, pues igual nunca he utilizado el podcast. Bueno, sí lo había utilizado, pero para estudiar, pero sin saber que era un podcast. Entonces, realmente sí es bastante interesante, es muy útil porque uno se graba su clase y así va retroalimentándose con sus propias palabras para el estudio para estudiar para un examen es muy fácil porque no es algo que usted lee, sino que va a decir lo que usted comprendió y así se va grabando. En cuanto a ponerlo en práctica, sí me encantaría, realmente es un gran reto realmente. Para las materias que son básicamente teóricas, como contabilidad financiera 1, que son grupos grandes, que a veces en algunas universidades, antes cuando estábamos presenciales, pues a veces no le escuchaba todo el alumnado, ¿verdad? Cuando son materias comunes, entonces para esas materias sí me gustaría implementarlo en un futuro. Gracias, Jacqueline. Fernando, y finalizamos luego con Diana. Hola, sí, buenas noches, maestra. La verdad es que para mí ha sido bastante importante el estudio del podcast, ya que, como lo comentaban los compañeros, al no comprender un tema determinado uno, pues puede escucharlo en algún lugar donde se encuentre, como lo comentaba en las conclusiones, en el autobús, cuando me dirijo en el carro para el trabajo, en la playa, en algún lugar que ande con la familia, y lo aplicaría en el área educativa, en el derecho municipal, ya que gracias a Dios tengo la oportunidad de estar de concejal en la alcaldía de mi municipio y pues me ha gustado esa área. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Diana. Hola, buenas noches nuevamente. En mi caso, sí he utilizado el podcast como estudiante. Yo me di a la tarea hace varios años atrás a estudiar idiomas y precisamente como lo comentaba Luz, yo estudié inglés y francés y varias de las actividades que nos dejaban era realizar un podcast para escuchar la pronunciación y también ayuda mucho a la dicción. También como docente creo que sería útil, pero de manera complementaria o un contenido adicional, ya que ciertamente creo yo que hay diferentes formas de aprender. Algunas personas somos más visuales y otras tienden a ser más auditivas, es decir, recuerdan más lo que escuchan que lo que observan. Entonces, me parece que el podcast podría ser una herramienta complementaria también para aquellos alumnos que les es difícil comprender conceptos observando organigramas o cosas así, sino que sería como un complemento para sus actividades y tener otra perspectiva de cómo obtener conocimientos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todo el grupo 1 por su participación, estar atentos y por lograrlo en el tiempo. Solo queda ya finalizada esta actividad, pendiente solo de que suban el video de esto y luego de ello voy a reunir. A partir de mañana empiezo a calificar esta parte de la actividad y les agradezco todo lo que han realizado y solo deseo buenas noches y nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.